Continuando con nuestro curso de Bioestadística 1, el día de hoy vamos a ver el tema de principios de muestreo y cálculo del tamaño de muestra. Esto es para que tengamos un panorama general de qué es lo que busca el muestreo y tener algunos conceptos básicos de ello. El calcular un tamaño de muestra para ya sea una encuesta, un estudio epidemiológico, para demostrar el tamaño de efecto de una intervención, etc., 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 va a estar en función principalmente del objetivo que nosotros estemos buscando realizar con nuestro muestreo, ¿ok? Entonces, en la parte práctica, lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy solamente vamos a enfocarnos a qué es lo que buscamos cuando realizamos un muestreo. Entonces, el objetivo esencial es ver algunas definiciones que se utilizan en esta área que es muestreo, entender alguna de las técnicas más frecuentes. Como todo, hay muchas técnicas, pero que entendamos cuáles son las que se han utilizado de manera tradicional en la mayoría de los estudios epidemiológicos. Hacer en la próxima sesión un cálculo de tamaño de muestra y pues qué me puede estar modificando o qué pudiera estar alterándome mi muestra para que pudiera tener yo un mal diseño de ello, que son los condicionantes del mismo. Déjenme. Vamos aquí con la plumita. Bueno. Entonces, pues como recordamos, dentro de la estadística inferencial, nosotros lo que buscamos es realizar extrapolaciones de conclusiones a partir de una muestra hacia una población. Pero al final, pues no está de más recordar cómo se define una muestra. Es una parte de un todo. En este caso, una muestra es la parte o una parte de una población de interés, ya sea que cumpla una característica en específico o que represente en una población el universo entero de estudio, ¿ok? Entonces, no se les olvide que la muestra va a ser un subconjunto de una población. ¿Y qué es la población de interés? Pues es un conjunto limitado de elementos, de personas, de observaciones, que yo voy a estar ubicando en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Esa es la definición del libro, pero quiero que entiendan que una población va a tener una característica, una atribución, un elemento que va a estar delimitado de acuerdo a un concepto que yo voy a estar razonando en un espacio-tiempo específico. Es decir, si mi población de interés es los adultos de México, pues yo ya lo voy a estar delimitando en un espacio en específico. Si mi población de interés es los adultos de México en el año 2022, pues yo lo estoy delimitando en un espacio-tiempo. Al final, la población yo la voy a estar limitando de acuerdo a ciertas características que a mí como investigador me interesen evaluar. Y por ende, si mi muestra pues va a estar subyaciendo a mi población de interés, pues mis técnicas de muestreo van a ser mis métodos por los cuales yo voy a poder seleccionar dentro de esta población pues un cierto subconjunto de ellas para poder estudiarlas de manera limitada, de manera de mi estudio. Es decir, que si yo quiero conocer cómo extraer o cuáles son los métodos para extraer a mi muestra de manera apropiada, pues tengo que tener un cierto conocimiento de estas técnicas de muestreo. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta dos conceptos que vamos a retomar más adelante. La confianza con la cual yo voy a poder estar realizando ciertas afirmaciones y disminuir mi probabilidad de error tipo 1, que vamos a ver más adelante y retomar este concepto, y el poder estadístico, que se traduce de manera directa a una probabilidad o una probabilidad que me va a estar hablando de el complemento del error tipo 2. Acuérdense que
el poder estadístico va a estar en relación directa con el error tipo 2. Entonces, para poder minimizar este error, yo voy a tener un poder estadístico suficiente que me hable de que el error tipo 2 disminuya. Es decir, que si yo tengo un poder estadístico adecuado, en automático yo voy a estar minimizando mi error tipo 2. O sea, van de la mano. Error tipo 2. Por contrario, si tengo un bajo poder estadístico, pues mi error tipo 2 va a ser el que va a estar elevado. Entonces, bueno, todo esto está integrado dentro de pues lo que estudiamos dentro de la estadística inferencial. Tengo una muestra que puede ser catalogada como probabilística, dado que se extrae de manera arbitraria dentro de una población de interés, pero que finalmente yo busco estudiar esta muestra para hacer extrapolaciones hacia una población general o una población de interés. Ese es el objetivo de la estadística inferencial o de la inferencia estadística. Entonces, ¿yo cómo voy a estar realizando estas afirmaciones? Pues no olvidemos lo que aprendimos en nuestras clases anteriores, que mi muestra va a estar comportándose de cierta manera. Puedo realizar una cierta afirmación al respecto de esta muestra que se va a estar traduciendo en un estimador. Y este estimador, pues habíamos visto que es un estadístico. Este estadístico me va a estar relacionando o va a estar relacionándose a mi muestra, y este estadístico lo que yo busco es que se comporte como mi parámetro. Mi parámetro finalmente es cómo se va a estar comportando mi población. Y esto pues lo vimos con varios ejemplos, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos saber la edad de la población en México, pues probablemente yo esté pensando en un promedio de edad en la población de México, ¿no? Pero yo no puedo sacarle, vamos a pensar que yo no puedo sacarle pues, la edad a toda la población de México. Vamos a pensar en algo un poco más plausible dentro de términos de investigación. Vamos a pensar en el índice de masa corporal de la población adulta de México, ¿no? Entonces, para fines prácticos yo no voy a poder medir el peso y la talla de toda la población de México o de adultos en México. Por lo tanto, yo voy a estar basando mi estimación de IMC en una muestra de estudio que yo hipotetizo que sea representativa de la población adulta en México. Entonces yo voy a sacar una estimación de IMC en mi muestra, y lo que yo busco es que esta estimación de IMC se parezca lo más que se pueda a mi parámetro de la población. El principal problema es que usualmente nunca vamos a conocer el parámetro de la población. Hipotetizamos que se comporta de cierta manera y nosotros podemos hacer afirmaciones siempre y cuando mi tamaño de mi muestra se parezca o tenga una representabilidad dentro de mi población total. Entonces, la idea fundamental del muestreo es que yo pueda juntar a personas, a observaciones o a un grupo de personas que sean representativos de mi población que yo quiero evaluar, que para fines prácticos, si yo quiero estimar un parámetro de ellos, pues difícilmente lo voy a conocer en su totalidad. Entonces lo que buscamos esencialmente es generar buenas muestras de un tamaño apropiado para poder extraer información que nos hable de la población que estamos estudiando, y que esto al final nos derive en una conclusión de la misma, o sea, de la población. Entonces, ¿qué definimos como representativo? Porque aquí uno pues está hablando como de, pues que sea representativo o representativo. O sea, pero ¿qué va a determinar que una muestra sea representativa? Cuando mi muestra y mi población compartan dentro de una variable de interés una distribución semejante. O sea, en el momento en el cual mi muestra, vamos a pensar que esta es mi muestra, comparta una distribución similar a mi población, entonces en ese momento yo puedo decir que
esta muestra es representativa de mi población. Ahora aquí la pregunta sería, pues yo cómo puedo evaluar mi distribución dentro de mi población si yo la desconozco. Eso sería una pregunta. La segunda pregunta que yo me tendría que hacer sería de este lado. ¿Cómo yo sé que mi distribución de mi muestra, que pudiera estar sesgada, no sesgada, etc., etc., se acerca a la distribución de mi población, asumiendo que yo la conozco? Entonces, esto para que entiendan que lo que va a determinar la representabilidad de mi muestra va a ser qué tanto se acerque su distribución a mi población. Entonces, ¿qué va a determinar que dentro de esta distribución de mi muestra, pues se acerque o no a mi distribución de la población? Pues primero, pues la variabilidad inherente de la característica de la muestra que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar IMC, el IMC probablemente no sea una característica que cambie de manera drástica, pero vamos a pensar en, no sé, en la proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva es una condición que se va a estar alterando de acuerdo a un proceso inflamatorio, un proceso de infección, etc., etc., ¿no? Entonces, si yo quisiera estudiar la proteína C reactiva dentro de mi población, utilizando una muestra, pues probablemente me sea un poco difícil porque la misma PCR va a estar modificándose en torno a muchas situaciones que pues probablemente va a estar variando de acuerdo a la muestra que estoy estudiando, ¿no? Si ese día pues estoy determinando pacientes con infecciones o con, no sé, algún proceso agudo, pues probablemente no me hable del comportamiento normal de la población que yo estoy queriendo estudiar. Para esto, pues nosotros usualmente nos apoyamos de los intervalos de confianza, porque como ya vimos, pues la misma variabilidad va a hacer que pues un parámetro tienda a variar de muestra a muestra. Entonces, si yo propongo un intervalo de confianza en el cual se puede encontrar mi estimador o mi parámetro de la muestra, pues en ese momento, pues yo puedo decir con toda franqueza, pues si alguien más repite mi experimento, probablemente va a encontrar una estimación similar o dentro de este intervalo, ¿no? Vamos a pensar que la siguiente al próximo investigador le va a salir aquí, a la siguiente le va a salir aquí y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza nos hablan de qué tanta variabilidad yo podría esperar dentro de mi siguiente muestreo y así subsecuentemente. Entonces, esto nos ayuda a darnos una idea de qué tan variable pudiera llegar a ser una característica dentro de una población. Ahora, la segunda cosa que yo tengo que evaluar al momento de realizar una muestra es qué tan preciso yo quiero ser. O sea, y esto va en relación directa a mi intervalo de confianza, porque si yo quiero irme a una precisión, aquí vamos a ver, vamos a pensar, a una precisión, bueno, muy, muy, muy exacta, vamos a pensar que no quiero, vamos a pensarlo al revés. O sea, que yo quiero que mi intervalo sea el 95%, ¿no? Pero dentro de este intervalo al 95%, yo quiero que todo esto esté centrado dentro de un intervalo más pequeño. O sea, a un intervalo donde, pues bueno, quiero ahora que mi afirmación esté centrada en un pequeño o un rango más pequeño de información. O sea, que mi estimación se acerque cada vez más hacia el parámetro de la población. Entonces, de esto pues va a requerir, o voy a yo requerir más muestra. Entonces, el tercer supuesto es pues el presupuesto o la capacidad logística con la cual pues yo cuente. O sea, si yo tengo recursos suficientes para, vamos a pensar, hacer una muestra de, no sé, de 10,000 sujetos, y yo necesito, o vamos a pensarlo, yo necesito 1,000 sujetos para demostrar mi afirmación de que mi muestra es representativa. Y yo tengo recursos para muestrear a 10,000 sujetos. Pues entonces uno pensaría, aquí,
10,000. Pues entonces yo preferiría, si tengo recursos, hacer una estimación a estos 10,000 sujetos. Pero en la práctica esto no siempre es así. Lo que usualmente se pregunta es cuánto es lo mínimo que necesito reclutar para tener un tamaño de efecto, ¿no? Entonces, si yo puedo reclutar a 1,000 sujetos y yo solo tengo presupuesto para reclutar a 100 sujetos, aquí hay de dos sopas. O que replantee el efecto o la estimación que yo quiero evaluar, o irme por estos 100 sujetos y reconocer que probablemente no tenga suficiente muestra para poder observar el efecto estimado en una muestra mínima de 1,000 sujetos, ¿no? Y finalmente el otro punto a considerar es la población de origen. Y esto se da mucho en, por ejemplo, enfermedades que son de baja prevalencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero estimar prevalencia de diabetes en enfermedad de Takayasu, ¿no? Y me sale que tengo que reclutar, no sé, 100 sujetos, ¿no? Pero en mi clínica o en mi hospital solamente hay registro de 50 sujetos. O sea, en todo el hospital solo hay un registro de 50 sujetos. Entonces, si yo solo puedo reclutar a 50 sujetos dentro de mi población de origen, pues me va a ser difícil llegar a estos 100 que yo hipotetizo necesito para estimar diabetes en esta población. Entonces, ¿por qué es importante hacer este cálculo de muestra y tener estas consideraciones? Pues desde el punto de vista científico y metodológico, pues yo necesito tener certeza de que lo que estoy evaluando o lo que estoy estudiando, pues va a tener una conclusión válida en el estudio. Y más cuando los datos, pues yo los voy a recapitular de manera prolectiva. O sea, que yo necesito diseñar un estudio para empezar a medir sujetos en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista ético, pues si yo voy a exponer a mi población a una intervención, vamos a pensar en un ensayo clínico o vamos a pensar en un estudio de corte, donde pues quiero ver cómo se comportan, pues yo quiero o yo tengo que asegurarme que el riesgo de esta exposición o intervención llegue a ser lo más mínimo y por ende a los sujetos que yo voy a exponer, pues yo tengo que asegurarme que pues el riesgo mínimo va a ser lo suficiente como para poder derivar en una conclusión. O en otras palabras, yo tengo que exponer a la menor cantidad de personas a un riesgo potencial yo quiero evitar exponer de manera innecesaria a sujetos en riesgo, ¿no? Y finalmente, la tercera gran razón es que, pues yo si busco estimar un tamaño de muestra, pues lo más importante es que yo evite eh, no rechazar una hipótesis nula cuando ésta debe ser rechazada. O sea, al final esto se traduce a la definición de mi error tipo 2, ¿no? ¿Se acuerdan? El error tipo 2 es fallar en rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Entonces, esto se traduce en que si yo no tengo un tamaño de muestra apropiada, mi error tipo 2, que es el que más me alarma, entre comillas, pues va a tener una alta probabilidad de suceder. Por ende, pues yo quiero minimizar este error lo más que se pueda al tener un buen poder estadístico. Entonces, ¿qué factores tengo que considerar para estimar un tamaño de muestra? Primero, ¿qué hipótesis busco dentro de mi población? O sea, y esto va en relación a la clase de prueba de hipótesis. Si yo busco, vamos a pensar, una intervención, vamos a pensar darles un nuevo fármaco, ¿no? Para reducir lípidos. Entonces, vamos a pensarlo en un estudio clínico. Entonces, yo quiero aplicar un fármaco para reducir lípidos. Entonces, tengo que considerar pues cuáles van a ser mis hipótesis, ¿no? Hipótesis nula es que el fármaco pues no va a tener ningún efecto sobre mis lípidos, ¿no? O sea, yo voy a tener nulo efecto de mi fármaco sobre mis lípidos. Y la hipótesis alterna, perdón, si quieren aquí lo borro. Mi hipótesis nula es que mis lípidos
van a ser iguales en el grupo control que en el grupo experimental. Y la hipótesis alterna sería que existe una diferencia en los lípidos en el control y en el experimental, ¿no? Que favorezca al grupo experimental. Entonces yo tengo que entender pues qué es lo que quiero al final evaluar. O sea, si yo quiero evaluar lípidos, pues mi desenlace va a estar en función de este marcador. O sea, si mi hipótesis está en función de los lípidos, pues no se nos olvide que mi tamaño de muestra va a estar en función de evaluar un efecto sobre los lípidos, ¿no? O sea, no va a estar en función de otro parámetro que no sea los lípidos, o sea, mi desenlace principal. Tengo que considerar pues mi error tipo 1 o más bien la probabilidad de cometer un error tipo 1, que también se le conoce como el error alfa o el parámetro alfa, el error tipo 2 o el error tipo beta, mi poder estadístico que yo busco obtener con mi estudio, que si se acordarán, el poder estadístico es el complemento del error tipo 2. Entonces, el poder estadístico es igual a 1 menos la probabilidad del error tipo 2. La variabilidad que yo espero de mi parámetro, o sea, si veo que mi parámetro en la literatura se comporta de una manera muy estrecha, pues esto se va a traducir en una mayor muestra. Pero si mi parámetro tiene una variabilidad relativamente pequeña, vamos a pensar con intervalos pequeños, pues esto se va a traducir en una menor muestra de la que yo requeriría, ¿no? Tengo que considerar en el caso de estudios prospectivos que pues los pacientes tienden a no volver. Entonces, si yo tengo una muestra, vamos a pensar de 100 pacientes, pues yo tengo que considerar hipotéticamente que un cierto porcentaje se va a perder. Entonces, para evitar esto, pues yo tengo que aumentar la muestra en función de un porcentaje que pudiera estar perdiéndose en el seguimiento. Puede ser un 20%, un 10%, o sea, véanlo como un interés, ¿no? O sea, ¿cuánto te voy a cobrar de interés en caso de que te pida prestado una muestra que probablemente se te pierda, ¿no? Y finalmente, el tamaño de efecto que yo busco evaluar. Tamaño de efecto se traduce en que si una exposición o una intervención actúa sobre un parámetro, la pregunta sería ¿qué tanto efecto tiene mi exposición o mi grupo de intervención sobre el parámetro que yo estoy evaluando? Entonces, a grosso modo, tamaño de efectos más grande se traduce en menor muestra. ¿Por qué? Porque con poca dosis de mi intervención o de mi exposición voy a obtener efectos grandes. Es decir, si el tamaño del efecto es grande, con poca muestra va a ser suficiente como para poder observar el efecto que tiene. Porque como el efecto es grande, pues con pocas dosis voy a observar una reacción. Pero si en cambio el efecto es pequeño, esto se va a traducir en una muestra grande, ¿no? Vamos a pensar que el efecto que tienen los genes, en específico uno que yo hipotetizo sobre el desarrollo de enfermedad cardiovascular, es poco. Vamos a pensar que el gen solamente tiene 1% de efecto sobre el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces necesitaría reclutar 100,000 personas para demostrar que el gen tiene este efecto sobre la enfermedad cardiovascular. Vamos a pensar en el tabaquismo en este caso. Tabaquismo se puede asociar hasta en estoy poniendo un porcentaje arbitrario, ¿no? 30% atribuible al riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces probablemente necesite reclutar a 100 personas para demostrar mi hipótesis de que el tabaco es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante, a detalle más adelante. Entonces, no se nos olvide, pues, qué representa cada error.
El error tipo 1 se da cuando en la realidad o cuando en la población lo que yo quiero evaluar dentro de mi hipótesis, en este caso la hipótesis nula, esta es verdadera. Es decir, que mis dos parámetros se comportan igual tanto en ambos grupos que yo estoy evaluando. O sea, cuando la hipótesis nula es verdadera y en mi muestra yo decido rechazarla, es decir, aceptar la hipótesis alterna, entonces yo estoy cometiendo un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ahora, lo correcto es que, pues si yo rechazo la hipótesis nula, pues esta sea falsa, ¿no? O sea que, pues, al ser falsa, o sea que sí existe una diferencia real, pues yo la rechace. Ahora, ¿qué pasa cuando esta es falsa y yo en mi estudio fallo en rechazar? O sea, no la rechazo, pues. Entonces estoy cometiendo un error tipo 2. El error tipo 2 es el que más pesa dentro de un punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque, pues imagínense que yo quiero evaluar una intervención novedosa, ¿no? Y que yo quiero pensar que el fármaco XXX tal va a estar disminuyendo los niveles de lípidos. Entonces vamos a pensar que yo no rechazo la hipótesis nula y yo digo que dar el fármaco es lo mismo a dar un tratamiento control. Pero ¿qué dice la naturaleza? Pues no, pues dar el fármaco sí sirve. Entonces, como tú lo estás fallando en rechazar, pues esta, al ser falsa, pues se va a traducir en que esa intervención, pues no la recetes y le digas a todo el mundo, pues el fármaco, bla, 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 nuevo, no va a estar asociándose a una disminución de lípidos. Entonces, se abandona la investigación. Entonces, el error tipo 2 para fines prácticos es el que a veces nos interesa más enfocarnos. Ahora, les adelanto, ¿por qué a veces se prefiere disminuir el error tipo 1 a expensas, por ejemplo, del error tipo 2? Y yo ya les dije que el error tipo 2 es el que más importa. Vamos a verlo más adelante. Es el efecto. Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de decir. Entonces, la regla de decisión es que, y es la definición, el error tipo 1 es que el riesgo predeterminado de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera. Es el error tipo 1. Y el error tipo 2 es el riesgo de fallar en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera. Entonces, esto se puede traducir en este ejemplo muy burdo, pero pues ayuda mucho a recordar. El error tipo 1 es que, pues dado que la hipótesis nula es verdadera, pues cuando la hipótesis nula, perdón, es verdadera, el médico decida rechazarla. Entonces, aquí le dice a la persona, estás embarazada, ¿no? Estás embarazado, ¿no? Pues, o sea, no creo que pues, el señor pues, esté embarazado en ningún término biológico, ¿no? Y el error tipo 2 es, pues ya aquí, la señora así con su pancita de 8 meses de embarazo, ¿no? Llega la ginecóloga y le dice, tú no estás embarazada. O sea, aquí te dice, pues aquí la hipótesis nula es que no está embarazada. Entonces aquí pues te dice, este, aquí la médico dice, pues como tú no estás embarazada, pues entonces yo fallo en rechazar esta hipótesis nula. Entonces vean cómo esto pues, se puede entender como una bonita mnemotecnia, ¿no? Entonces aquí no se les olvide que beta, que el parámetro beta está vinculado estrechamente con el poder estadístico. O sea, beta es el complemento de perdón, beta está relacionado con el poder de una muestra para poder detectar diferencias importantes. Entonces, el parámetro beta indica la probabilidad en la cual una prueba estadística arroje una conclusión correcta. O sea, básicamente, si yo tengo una prueba que tiene un buen poder estadístico, pues me va a arrojar
una buena probabilidad de que arroje una conclusión correcta. Entonces tengo que asegurarme que mi parámetro alfa sea elevado, ¿no? Para todas mis pruebas estadísticas que yo elija. Entonces esto se traduce en un intervalo de probabilidades. Si se dan cuenta, aquí yo tengo pues la probabilidad de de fallar en rechazar mi hipótesis nula. O sea, tengo aquí la probabilidad de tener mi hipótesis nula. Y aquí tengo la probabilidad de mi hipótesis alterna, ¿ok? Entonces lo ideal es que yo pueda cubrir lo más que pueda o que yo trate de disminuir este sobrelape de probabilidades, ¿ok? O sea, el error tipo 2, como pueden ver y como se recordarán, es la probabilidad de fallar en rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces vean, aquí el error tipo 2 me dice que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, o perdón, de fallar en rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. O sea, aquí pueden ver como el sobrelape del piquito de la alterna. Y el error tipo 1 es fallar en rechazar la hipótesis nula cuando esta es, perdón, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces, recordemos el concepto de poder estadístico. Poder estadístico es la probabilidad de que en un estudio de un determinado tamaño se detecte como una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia que realmente existe. O sea, el poder estadístico me está garantizando de que si existen diferencias en mi muestra, yo pueda detectarlas, ¿ok? Entonces por eso necesito que todas mis muestras yo tenga un poder estadístico suficiente como para poder detectar diferencias si es que las hay en la vida real. Entonces el poder estadístico se define como 1 menos beta, ¿no? Entonces, al final, el poder estadístico se traduce como la probabilidad de aceptar la hipótesis alterna cuando la hipótesis alterna es cierta. Entonces, su valor va a depender del error tipo 2. Entonces, si yo tengo un parámetro beta de 0.02, que esta al final es la probabilidad, creo que se lo dije mal hace ratito. El beta es la probabilidad del error tipo 2. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un error tipo 2 que se traduce en parámetro beta de 0.2, entonces el complemento va a ser pues 1 menos beta. Entonces, si mi probabilidad de beta es 0.02, el complemento entonces sería el poder estadístico, que en este caso sería 0.8. O sea, yo tendría una potencia de 1 menos beta, que en este caso es 0.2, de 0.8 para detectar diferencias si es que realmente existe. En términos porcentuales se dice que la prueba tiene una potencia del 80%, que es el mínimo aceptable de acuerdo a la literatura biomédica. Entonces, la potencia mínima para detectar o para tratar de identificar diferencias significativas se ha acordado que es del 80%. Ese es el poder mínimo que yo necesito. Entonces, ¿qué factores influyen en el poder estadístico? Pues por lógica, el error tipo o el nivel de error tipo 1, ¿no? Conforme el nivel alfa se vuelve más pequeño, también disminuye el poder de una muestra. El tamaño de la muestra que yo esté evaluando, conforme más aumente el tamaño de muestra, el error estándar se vuelve pequeño y el poder se vuelve más grande. Es decir, que a mayores tamaños de muestra, mayor poder estadístico. ¿Ok? Entonces no quiero que se les olvide esto. Si yo tengo una muestra grande, yo voy a tener mejor poder estadístico para evaluar diferencias si es que existen. El tamaño del efecto. Si yo tengo un tamaño de efecto grande, pues al final esto va a aumentar el poder de mi muestra. O sea, que voy a requerir menos muestra para poder detectar diferencias. O sea, ¿cómo está esto? Si tengo un tamaño de efecto grande, entonces esto se traduce en que yo voy a tener un poder
estadístico mayor. Y si yo tengo, como ya lo habíamos visto aquí arriba, un poder estadístico grande, pues mi muestra va a ser relativamente menor. O sea, voy a requerir menor n para detectar un poder estadístico suficiente, dado que tuve un tamaño del efecto grande. Y por último, y esto pues nada más para que lo sepan, pues dependiendo de la cola o del planteamiento de hipótesis que yo haga. Dice, una prueba de 2 colas disminuye el tamaño del alfa, lo cual disminuye el poder de la muestra. Por ejemplo, si yo planteo en mi hipótesis nula que existen diferencias del parámetro 1, la hipótesis nula vamos a pensar que no hay diferencias entre el parámetro 1 y el parámetro 2. Y la hipótesis alterna vamos a pensar que el parámetro 1 es más grande que el parámetro 2. Esto se traduce en que yo voy a estar enfocando mi distribución hacia un lado en específico, en este caso a favor del parámetro 1. Vamos a pensar que el parámetro 1 es menor que el parámetro 2. Pues ahora voy a estar enfocando mis esfuerzos para diferenciar si el parámetro 2 es más grande que el parámetro 1. Pero esto al final se traduce en un solo lado de la ecuación. Pero ¿qué pasa cuando yo digo evaluar diferencias de cualquier tipo? O sea, pueden ser más o menos, más grande o menos grande la diferencia. Entonces, cuando yo digo que quiero evaluar diferencias, cualquiera que sean en la direccionalidad, esto se traduce en que mi prueba tiene que estar enfocada a una prueba para evaluar 2 colas de la distribución dentro de la prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, esto al final, pues yo lo voy a establecer. O sea, como investigador, yo establezco mi parámetro alfa, mi parámetro beta y el poder estadístico. Por conveniencia, muchos en la literatura médica se establece que el parámetro alfa mínimo para que un estudio se conduzca de manera apropiada y por ende tenga una muestra apropiada es de 0.05. Si se acuerdan, dentro de una distribución yo establezco una región de rechazo y una región de aceptación, ¿no? Todo lo que está aquí adentro, vamos a pensar que es mi región de aceptación y todo lo que está afuera es mi región de rechazo. Alfa representa eso. De hecho, este es alfa entre 2. Alfa entre 2. O sea, alfa representa todo lo que está fuera de esta región de rechazo. Alfa es la suma de estas dos colitas, ¿no? Esta más esta. Entonces, lo que yo tengo aquí adentro es 1 menos alfa, o el famosísimo intervalo de confianza, ¿va? El parámetro beta que se establece a conveniencia es de 0.20, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. Aquí. Parámetro de conveniencia que se establece para alfa es de 0.20. Que eso es la probabilidad de cometer mi error tipo 2. Y finalmente mi poder estadístico, pues como es 1 menos beta, en este caso es de 0.20, va a ser del 80% o de 0.8, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieran escribir. Entonces estos son los parámetros mínimos que yo tengo que establecer para detectar un tamaño de muestra óptimo. Entonces, pues al final esto se traduce en que el alfa de 0.05 es la probabilidad de cometer el error tipo 2 y beta es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Y el poder pues es 1 menos beta. Entonces, al final esto se traduce en que si yo tengo un poder por arriba del 80, por arriba igual del 80%, pues esto me va a arrojar en una diferencia real si es que la existe en mi estudio. Entonces, al final estos son parámetros que pues yo voy a poder modificar. O sea, ¿en qué sentido? Si yo decido tener un alfa de 0.01 o 0.01 o un poder beta de un parámetro beta de 0.10,
Al final eso lo va a decidir el investigador, pero esto quiero que lo entiendan como que lo mínimo necesario para poder establecer mis parámetros para estimar un tamaño de muestra. Entonces vean, esta es una gráfica que muestra el poder estadístico que yo tengo. Vean, el poder estadístico va a disminuir, va a aumentar, y el número de muestras necesario que yo requeriría si yo establezco un poder estadístico de tanto porcentaje. Entonces, ¿se acuerdan? El poder estadístico, pues lo mínimo es de 80. Y en este estudio me dice que para evaluar dos proporciones, de acuerdo al estudio, pues yo voy a requerir una muestra de 100, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo decido bajar este poder estadístico? Si yo quiero vamos a pensar, un poder del 60%, vean, voy a requerir menor muestra. Y esto se puede ver de manera bidireccional, o sea, hay pruebas que me permiten evaluar. Si yo tengo 150 pacientes y dependiendo del tipo de estudio que yo quiera evaluar, cuánto es el poder estadístico que yo tengo o que más bien que yo tengo en función de mi muestra. O sea, esto se puede ver de los dos lados. ¿Cuánto es la muestra que yo necesito si yo quiero establecer un poder estadístico o cuánto es el poder estadístico que yo tengo si yo tengo una muestra fija, ¿no? Entonces vean, aquí lo que cambia a lo largo de estas curvas es el efecto que yo estoy buscando. Por ejemplo, un efecto del 50%, vamos a cambiar todos los... un efecto del 50%, ¿no? Que es la línea azul. Como es menor el efecto comparado con un efecto del 55 y el 60, vean cuánto es lo que necesito reclutar para obtener un efecto cuando este es del 50%. Necesitaría tener una muestra, bueno, ahí me salió medio chueca la raya, pero una muestra cercana a los 400. ¿Qué pasa si el tamaño del efecto es del 55%? Vean, necesito tener como 175 pacientes. Y si es del 60%, yo necesitaría tener como 100 pacientes, ¿no? Entonces, quiero que vean esto como la integración de dos principales factores. Poder estadístico, que es uno de los más importantes, y el tamaño del efecto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con respecto a la variabilidad del fenómeno? Si yo espero una dispersión dentro de mis datos... adelante, Frida. Sí, dime. Te escucho, Frida. Ajá, dime. Ajá, exacto. Bueno. Qué bueno que lo preguntas. O sea, tú lo preguntas como qué pasaría si yo quisiera evaluar este, la prevalencia dentro de una población, ¿no? Ujú. Ok, entonces aquí se me olvidó comentar que la población 1 es como una población de referencia, o sea, es 40 en todas las líneas, ¿no? Para este ejemplo en particular, aquí yo estoy asumiendo que dentro de una población 2 la prevalencia o la proporción o el efecto que yo estoy esperando, pues va a ser, uh, va a tener 10 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Para estos va a tener 15. Y para estos va a ser de 20, ¿no? El efecto es eso, o sea, qué tantas diferencias hipotetizo que va a haber dentro de dos grupos de comparación, ¿ok? Entonces pensemos que, pues aquí en el caso de los 20, que hay una diferencia porcentual de 20, pues yo pues voy a requerir un menor tamaño de muestra para un poder estadístico específico. Pero bueno, pensemos que no quiero comparar dos poblaciones, o sea, que yo solo quiero sacar una prevalencia en una población, ¿no? O sea, aquí la pregunta sería, ¿cuánto sería, si yo ya conozco la prevalencia de la enfermedad
dentro de, pues no sé, de mi área de estudio, cuánto sería el tamaño de muestra mínimo requerido de acuerdo a un poder estadístico de 80%, del 90%, etcétera, ¿no? Quiero entender un poco qué esa es tu pregunta, ¿no? Ok. Esto se traduce en que la misma prevalencia es el efecto esperado. Las prevalencias las podemos evaluar o las podemos ver como la probabilidad de encontrar a una persona con esa enfermedad de manera aleatoria, ¿no? O sea, si yo agarro a 100 individuos en la calle de manera aleatoria y representativos de México, ¿cuánto es la probabilidad de que yo tenga mi enfermedad en esta población? Vamos a pensar en la diabetes, que tiene una prevalencia como del 15, 16%, ¿no? Entonces, si yo tengo una población con diabetes y mi prevalencia es, vamos a pensar que del 15%, y yo selecciono de esta a 100 sujetos, pues 15 van a tener mi enfermedad, ¿no? Vamos a pensar que tengo un escenario 2 donde tengo una prevalencia de una enfermedad del 5%, ¿no? Y selecciono a estos mismos 100 sujetos, ¿no? Y al final, pues yo espero que 5 de ellos tengan. Pero esto es en la práctica, o sea, esto es en la teoría, o sea, yo teorizo que va a haber una prevalencia de un 15% y yo teorizo que va a haber una prevalencia del 5%, pero esto no necesariamente es el caso. ¿Qué pasa cuando yo muestré y al final solamente tuve a 10 personas o a 5 personas? ¿Y aquí qué pasa cuando yo muestreo? Pues probablemente yo tenga 0 personas. Entonces, esto se traduce en que si mi prevalencia de la enfermedad es alta o relativamente alta, la probabilidad de que yo evalúe mi enfermedad dentro de mi muestra va a ser mayor, casi cercana a la prevalencia de la población real, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una enfermedad de baja prevalencia, como el 5%? Pues probablemente si yo muestro a solo 100 pacientes, la probabilidad de que yo agarre a alguno con la enfermedad, pues va a ser baja. Entonces, esto se traduce como al efecto estimado o el efecto hipotetizado de la enfermedad sobre la población que yo quiero estudiar. Mientras más alta sea la proporción o mi efecto de esa enfermedad en una población, voy a requerir una menor muestra para poder demostrar que yo tengo una muestra representativa de esa enfermedad en mi población de estudio. ¿Ok? Entonces, esto se puede traducir como el tamaño del efecto que hemos estado viendo en las diapositivas previas, ¿no? Entonces, sí queda claro este concepto del tamaño de efecto. Ok. Mm, bueno. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues, pues sobre todo de la variabilidad del efecto que estoy esperando, ¿no? Por ejemplo, si el elemento que yo quiero evaluar, inclusive la prevalencia de una enfermedad, tiende a ser muy variable a lo largo de, por ejemplo, de los estudios, de las mediciones, o varía mucho de acuerdo a ciertos escenarios. Por ejemplo, en el caso de la proteína C reactiva, que puede variar apenas una persona se enferme de una gripa común, pues esto va a traducirse en que si yo capturo este fenómeno que es altamente variable, pues me va a dar estimaciones muy amplias. Entonces yo voy a requerir un tamaño de muestra más grande para tratar de reducir esta variabilidad en mi muestra. Entonces, el tamaño de muestra va a aumentar cuando la variabilidad de mi estimación o de mi efecto va a ser más grande. Por ende, si yo evalúo dentro de mi parámetro, de mi elemento que yo quiero evaluar, una desviación estándar amplia o un rango intercuartilar amplio o un intervalo de confianza amplio, dentro de mi estimación yo voy a entonces esperar que esto se traduzca en un mayor tamaño de muestra. Y esto está altamente influenciado por los valores atípicos que se puedan registrar en la estimación que yo estoy registrando, ¿no? O sea, si yo tengo, vamos a pensar, un interés en el caso del ejemplo que marcó Frida, ¿no? Si yo tengo un interés en evaluar
Vamos a pensar una enfermedad epidemiológica que tienda a ser muy frecuente, ¿no? Ahorita que estamos viendo casos de influenza. Entonces, la influenza estacional, pues es una enfermedad que, pues varía mucho dependiendo la época del año, ¿no? O sea, es más alta en diciembre, bueno, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿no? Ustedes me pueden corregir si estoy diciendo alguna babosada, ¿no? Pero, pues la influenza estacional, pues es muy característica de una época del año, ¿no? Entonces, esta, si yo la registro a través de, pues, mis semanas epidemiológicas, pueda que yo tenga picos de la enfermedad en ciertos periodos y en otros periodos pues no tanto, ¿no? Entonces esto se traduce en que si yo quisiera evaluar a lo largo de todo el año en una muestra de pacientes de mi clínica la influenza estacional, pues yo tengo que considerar pues esta variabilidad. O sea, yo tendría que decir, pues como tiene una alta variabilidad y yo solo puedo, vamos a pensar, muestrear de enero para junio, ¿no? Vamos a pensar que esto es de diciembre a febrero, ¿no? Y yo solo puedo muestrear de marzo para julio. Entonces, si yo solo muestreo de marzo para julio, pues yo en teoría tendría que esperar un comportamiento similar a esto. Aquí la pregunta que yo les haría: ¿este muestreo o esta muestra que yo estoy evaluando me está representando el fenómeno variable de esta enfermedad que es la influenza estacional? Pues no, ¿verdad? O sea, aquí yo me estaría quedando limitado. O sea, yo no podría evaluar y decir, es que la influenza es baja del periodo o en mi muestra de estudio, porque estoy capturando un fenómeno altamente variable que va a cambiar dependiendo de la estación del año, ¿no? Entonces, esto quiero que lo entiendan como que si su fenómeno es inestable en el tiempo o inestable dependiendo de las circunstancias o tiende a cambiar apenas pase algún proceso de enfermedad muy, muy ligero, pues probablemente van a requerir que su tamaño de muestra sea más grande para poder capturar este fenómeno por completo, ¿ok? Ok. Bueno, no sé si quedó duda en esta parte de la variabilidad, porque esto es algo que muchas veces cuesta un poco trabajo entender. Ok, ok. Vamos a pensar en este sentido en un ejemplo que es de las cosas que también se utiliza mucho la estimación de tamaño de muestras, para diseños epidemiológicos tipo eh, prevalencias, por ejemplo, esto que también dice Frida. Si yo tengo una prevalencia, vamos a pensar del 5% de mi enfermedad, y dices, bueno, es una prevalencia relativamente baja, ¿no? O sea, una enfermedad crónica que tenga una prevalencia del 5%. Y yo en la literatura veo que esta enfermedad tiende a comportarse de manera muy amplia, porque yo veo reportes que dicen que hay prevalencias de el 1% hasta el 15%. O sea, en términos porcentuales, la prevalencia va del 1 al 15, pero en mi estudio, el estudio que estoy evaluando, pues va del 5%. Entonces, esto se va a traducir en que pues, yo voy a requerir una muestra lo suficientemente grande para cubrir este intervalo o para tratar de acercarme a la prevalencia real, ¿no? A la prevalencia que eh, pues la naturaleza puso en esa población, ¿no? Otro ejemplo que quiero que también entiendan de esta variabilidad es qué pasa cuando la intervención que yo estoy evaluando o la exposición deriva en estimaciones muy amplias. Vamos a pensar que vamos a pensar en un caso, ¿no? Vamos a pensar en el caso de que yo quiero experimentar con un nuevo fármaco, ¿no? Hipolipemiante. Entonces yo doy el fármaco en el grupo 1 y en el grupo 2. O más bien, yo veo que un estudio reportó un fármaco y se lo dio a un grupo 1 y grupo 2. Y vio que el grupo 1 así,
gigantes, ¿no? Así gigantes. Que el grupo 2 tuvo menores niveles de lípidos comparado con el grupo 1. Así, desviaciones estándares gigantes, ¿no? Y que se traducen en intervalos de confianza gigantes. Entonces, el grupo 2, pues sí, pareciera que tuvo una disminución de los niveles de, vamos a pensar que esto es LDL, ¿no? De LDL en sangre atribuibles al fármaco. Aquí lo que tendríamos que evaluar es si estos intervalos, pues qué tan amplios son dentro de cada grupo. O sea, vamos a pensar que aquí hubo una reducción del menos 40, pero con intervalos que van del menos 100 a un menos 2, ¿no? O sea, intervalos grandes, así enormes, o sea, para la estimación que yo estoy evaluando. Entonces, esto es el estudio de Fulanito Pérez en Francia, ¿no? Estudio 1. Entonces, nuestro estudio que yo quiero replicar en nuestra población, pues como el intervalo, la variabilidad atribuible a la intervención en este estudio fue muy alta, pues entonces al momento de hacer una estimación basado en este estudio, pues lo más probable es que no tenga una certidumbre hacia a dónde va a reducir o qué tanto va a reducir mi colesterol LDL, mi fármaco. Entonces, como yo tengo una alta incertidumbre, pues esto se va a traducir en que tenga que reclutar una mayor muestra para disminuir esta incertidumbre que se reportó en este estudio. Entonces, esto es algo importante porque nosotros usualmente tratamos de sacar estimaciones de efectos o de variabilidades basados en otros estudios. En el estudio de Fulanito Pérez se demostró que bla, bla, ¿no? Por lo tanto, yo puedo basar mi estudio y hacer una estimación de muestra en eso. Chéquense muy bien que esta variabilidad que se reporta en la literatura no sea excesivamente elevada, ¿no? Siempre es preferible un estudio que pues con todo el rigor metodológico y con una muestra que probablemente no sea tan amplia, pero que la variabilidad que se reporte relativamente sea una variabilidad decente, una variabilidad esperable, ¿no? Para el fenómeno que estamos evaluando. Esto se va a traducir en que yo tenga una n relativamente más pequeña, ¿no? Bueno, y por último, pues bueno, pensemos que yo quiero hacer un estudio de seguimiento. Siempre voy a tener un grado de pérdidas. O sea, es muy raro el estudio que de los, no sé, 100 pacientes o el 100% que se enrola, al final el 100% termine. Entonces, yo tengo que considerar dentro de estas pérdidas un porcentaje que lo pueda llegar a compensar. Entonces, si yo ya estimé un tamaño mínimo de muestras para evaluar diferencias o un efecto asociado a una intervención, exposición o para evaluar una enfermedad, pues yo puedo adicionar un porcentaje adicional en función de esta muestra mínima para tratar de penalizar estas pérdidas al seguimiento. Lo recomendable es que sea de un 10 al 20% para que entonces yo pueda tratar de penalizar un poco cuánto es el porcentaje de personas que no van a acabar un estudio, ¿no? O que no van a poder llegar al final. Entonces, siempre penalicen una muestra al final con un 10, un 20% extra para tratar de estimar como un porcentaje de pérdida. Y bueno, finalmente está el famosísimo efecto. ¿Qué es el efecto o qué es el tamaño del efecto? Pues es la magnitud de las diferencias o de la diferencia del efecto que se detecta entre grupos evaluados y que está condicionado a una intervención o una exposición. Y esto va a determinar en gran manera mi muestra o mi estimación de muestra. Entonces, con frecuencia las diferencias estadísticamente significativas no resultan necesariamente en efectos que se traduzcan en diferencias clínicamente relevantes, ¿no? Vamos a pensar que igual en el tenor de pensar en una intervención tipo farmacológica, ¿no? Vamos a pensar que el fármaco novedoso lanzado por la empresa Bayer disminuye
el colesterol LDL a 6 meses en menos de 2 miligramos sobre decilitro a 6 meses. O sea, un fármaco que cuesta muchos dólares, después de 6 meses se demostró una reducción de 2 miligramos sobre decilitro. Y esta reducción resultó ser estadísticamente significativa en el estudio que reporta Bayer. Ustedes tienen que cuestionarse, y esto lo hago como muy obvio, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Muy exagerado, ¿no? O sea, ¿qué tanto representa 2 miligramos sobre decilitro de reducción una diferencia clínicamente relevante atribuible a el fármaco sobre el LDL? O sea, voy a arriesgar o voy a aventarme a hacer un estudio de replicación de este fármaco solamente para observar una diferencia de 2 miligramos sobre decilitro. Y esto, insisto, es un ejemplo muy burdo, muy exagerado, pero muchas veces cuesta trabajo identificar diferencias que sean clínicamente relevantes, sobre todo cuando se vuelven parámetros o cuando se vuelven mediciones que se vuelven muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la proteína C reactiva. O sea, si mi interés es evaluar, por ejemplo, que el fármaco de Bayer reduzca mi PCR o mi proteína C reactiva en menos de 10 miligramos sobre decilitro, pues tengo que pensar, pues qué tanto 10 miligramos sobre decilitro se relaciona con un impacto clínicamente relevante. Entonces, estas diferencias o este efecto asociado a una intervención o una exposición o inclusive dentro de un estudio epidemiológico, una prevalencia, ustedes tienen que ponderarlo dentro de su área de estudio. Entonces, si esta diferencia es clínicamente relevante y aparte resulta ser también asociada a una exposición, una intervención estadísticamente significativa, entonces por ahí va el asunto. Pero si la diferencia ni es clínicamente relevante ni es estadísticamente significativa dentro del estudio que se reporta, pues ahí va a resultar en una implicación directa dentro del tamaño de muestra que yo estoy evaluando. Porque entonces, si el tamaño es pequeño y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pues entonces voy a requerir más muestra todavía para tratar de evaluar si existe o no una diferencia real. Entonces ustedes tienen que evaluar si las diferencias que ustedes asocian a una intervención, exposición o una enfermedad son relevantes al área de estudio que están evaluando, ¿ok? Por ejemplo, en SANUDS, las encuestas nacionales de salud se basan en una estimación de muestras para encontrar enfermedades que son relativamente frecuentes: diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades de la infancia, etcétera, que son muy frecuentes. O sea, hablo de que sean de más del 5% de prevalencia. Pero estas encuestas no tienen un poder para detectar, por ejemplo, enfermedades muy raras, por ejemplo, enfermedad de Kawasaki o enfermedades autoinmunes, donde la prevalencia es menos del 1% o menos del 2%, ¿no? O sea, no van a estar enfocadas a evaluar una prevalencia tan baja en una muestra representativa de México, ¿no? Entonces, para eso se utilizan o se optan por utilizar otro tipo de diseños. Entonces, al final, pues el diseño del estudio es importante para tener una claridad del efecto deseado, pero sobre todo, el cálculo del tamaño de muestra se tiene que adaptar al diseño del estudio que yo estoy realizando, siempre dependiendo de lo que yo estoy buscando apreciar. Y para ello se utilizan fórmulas o las famosísimas fórmulas que de seguro ya han visto, que tratan de adaptarse a estos estudios. Entonces, si se elige una fórmula incorrecta, esta pues no va a poder tener suficiente poder para poder sacar conclusiones claras. Entonces, tienen que tener en claro tres cosas al momento de estimar una técnica para el diseño del estudio: el diseño que estoy realizando, la fórmula o el método que yo voy a utilizar para estimar una muestra, y si este es el apropiado para evaluar el desenlace que yo quiero explorar, ¿ok?
Entonces les presento la famosísima fórmula para evaluar diferencias entre grupos. Esta fórmula lo que busca es evaluar diferencias totales o diferencias entre dos grupos asumiendo un diseño balanceado, es decir que las mismas condiciones para el grupo A apliquen para el grupo B. Y lo que nos dice es que para estimar un tamaño de muestra yo voy a requerir pues un cuartil de poder estadístico, que usualmente es al 80%, que esto se traduce a un cuartil de 0.84 dentro de una distribución normal, ¿no? Dentro de una distribución simétrica. Un cuartil de alfa que pues usualmente yo defino al 0.05, que se traduce en un cuartil a 1.96. Cuando me refiero a cuartil, o sea, dentro de la distribución... borrar. Dentro de la distribución normal, y esto lo vimos como score zetas, ¿cuánto es el cuartil que me representa el 80% de mis datos? O sea, vamos a pensar que entre acá y acá está el 80% de mis datos. Como es simétrica, ¿qué número me da como el límite para decir que aquí se encuentra el 80% de mi información? En el caso de una distribución normal, el número que me dice, a partir de este punto tienes, y este punto tienes el 80% de tus datos. Es el punto 84, o sea, es 0.84 acá y 0.84a. En el caso de que yo diga, pues para un alfa del 0.05, es decir, para un intervalo de confianza al 95%, pues igual, ¿qué número me indica en qué punto yo tengo al 95% de mis datos aquí? Ese número es 1.96. Entonces, esto es finalmente sacar el cuartil de mi distribución normal. La diferencia al cuadrado pues es el tamaño del efecto, o sea, cuánta diferencia, cuánta diferencia literal, cuánta resta hay entre mis dos poblaciones sobre mi parámetro que yo estoy evaluando, y eso lo elevo al cuadrado. Y finalmente la desviación estándar de mi tamaño del efecto al cuadrado. Entonces esta es como la fórmula convencional para evaluar diferencias entre grupos. Esta es la fórmula convencional para evaluar diferencias de proporciones entre dos grupos, o sea, pensando que yo necesito un tamaño de muestra mínimo para evaluar diferencias entre dos poblaciones, asumiendo un diseño balanceado. Igual aquí les dejo pues qué significa cada cosa. Tamaño de efecto, pues estas diferencias entre estas dos poblaciones al cuadrado. La media de la variabilidad, que se puede traducir como una desviación estándar. Ya. Y esto es para evaluar la fórmula convencional para evaluar diferencias de medias. De una vez les adelanto, hay muchísimas fórmulas. Estas son las fórmulas clásicas, o sea, no es necesario que se la aprendan, solamente que existan. Y pues esto les dejo como lo que significa cada nomenclatura, ¿no? Para que lo chequen con más detalle. Por ejemplo, si queremos calcular el tamaño de muestra necesario para ver una diferencia de 3 milímetros o 3 unidades de lo que uno quiera en un estudio de investigación clínica, si esperamos una desviación estándar de 10 unidades, ¿cuál será el tamaño de muestra necesario? Pues ya sustituyendo, pues me sale que es de 174 por grupo. Como son dos grupos, pues lo multiplico por 2. Para dos proporciones, ya se los mostré anteriormente. Y para medias pareadas, o sea, para un grupo que se evalúa antes y un grupo que se evalúa después. Para proporciones pareadas. Y pues bueno, en la próxima clase vamos a repasar un poco una estimación de tamaño de muestra en R. De hecho, el paquete EPI-R, que es un paquete que se utiliza mucho en epidemiología, se utiliza para estimar muestras. Entonces lo vamos a ver la próxima clase en R. Entonces siempre es útil tener el diseño del estudio claro, ¿no?
O sea, hay estudios que pueden ser muy complejos o estudios que pueden llegar a ser metodológicamente retadores. Por ejemplo, los estudios de supervivencia o los estudios de seguimiento, pues tienen que contemplar el tiempo al evento. Entonces, para evaluar supervivencia y evaluar una supervivencia en el futuro o un tiempo al evento, pues se utilizan métodos específicos. Diseños cruzados, por ejemplo, si yo le quiero dar un fármaco ahorita y los quiero cruzar después en el futuro. Estudios de equivalencia, medidas repetidas, aleatorización por bloques o por conglomerados, o diseños factoriales que pues, van más allá de esta clase de bioestadística 1. Entonces, sepan que el tipo de diseño va a estar impactando en la fórmula que yo o el método que yo utilice para estimar mi muestra. Si yo tengo claro mi diseño, entonces yo puedo seleccionar el mejor método para el tipo de diseño y por ende estimar mi mejor aproximación a mi tamaño de muestra. Y esto es independiente a lo que yo considere como mi tamaño de efecto, mi estimación de parámetros alfa, beta, etcétera. Ese es como otro rollo que, pues ya que tenga el método, pues ya yo puedo aplicar al método como tal. ¿Dudas o comentarios, chicos? Súper, súper. Bueno,